Desde Washington, las nuevas normas que van a impedir importaciones automáticas de millones de indocumentados, mayoría de mexicanos que trabajan en campos agrícolas y sector avícola, sin cuya mano de obra barata habría escasez en las mesas de los estadounidenses. Es más, ya está habiendo escasez de mano de obra. Dolia Esteves, bienvenida, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, ayer el gobierno de Joe Biden emitió nuevos lineamientos en materia de deportaciones que establecen que la condición de indocumentado de un inmigrante no deberá ser el único motivo para expulsarlo, por lo que ordena a los agentes del Buró de Inmigración y Aduanas, el ICE, priorizar las deportaciones de migrantes con antecedentes penales y que representen una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, a la seguridad pública y a la integridad fronteriza, como los detenidos en la frontera con México. El secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, anunció que el gobierno usará la prerrogativa de evaluar caso por caso la situación de los indocumentados detenidos por agentes migratorios dentro del territorio estadounidense antes de decidir si van a ser deportados. Las medidas que entran en vigor el 29 de noviembre representan pues una bienvenida flexibilización de la injusta y rígida política de deportaciones de Donald Trump. Van a impedir las redadas y deportaciones en automático de millones de indocumentados, en su mayoría mexicanos, que trabajan en los campos agrícolas y en el sector avícola, sin cuya mano de obra barata habría escasez en las mesas de los estadounidenses. También va a proteger a adultos mayores y a padres de familia indocumentados que tienen niños nacidos aquí en Estados Unidos. Se estima en 11 millones la población indocumentada que radica permanentemente aquí en Estados Unidos. Y dijo Mayorkas, al instrumentar esta medida discrecional, nos guiaremos por el hecho de que hay personas en nuestro país que por generaciones han estado contribuyendo al bienestar de la nación, incluidos los que han estado en la primera línea de batalla contra el COVID. Mayorkas también señaló que los agentes deben de evitar detener a migrantes que entran a su radar porque denunciaron a propietarios o empleadores sin escrúpulos o participaron en manifestaciones públicas. La medida pone punto final a las inhumanas políticas antiinmigrantes instrumentadas por Trump, que destinó mayores recursos a los agentes migratorios para que buscaran a indocumentados en sus casas, lugares de empleo y escuelas para ser reportados de inmediato a sus países de origen. Mayorkas dijo que no se desperdiciarán recursos en deportaciones de personas que no representan una amenaza y que engrandecen y fortalecen a Estados Unidos. La agresiva política de deportaciones indiscriminada de Trump hizo cundir el pánico en las comunidades migratorias a través de sorpresivas redadas, a veces a medianoche o en la madrugada. Centenares de agentes armados ubicaban a indocumentados para ser deportados, sin importar que llevaban años viviendo y trabajando en Estados Unidos, donde pues han echado raíces y, como dije, muchos de ellos tienen pues hijos ciudadanos, sus hijos son ciudadanos estadounidenses puesto que nacieron aquí. La separación familiar y los casos de indocumentados asimilados, muchos de los cuales, sobre todo la segunda generación, no habla el idioma de su país de origen o del país de origen de sus padres, o no tienen familiares allá en el país de origen, fueron, entre otras, la marca de la política antimigrante y racista de Trump. Y bueno, este nuevo anuncio de ayer pone fin en el corto plazo a esas políticas. Pero cabe destacar, Luis Alberto, que en el largo plazo, pues la solución es una reforma migratoria que dé estatus legal a esos indocumentados. Está bien que por ahora no los deporten en automático, pero ¿qué pasó con la reforma migratoria? Y eso, pues ayer incluso la portavoz de la Casa Blanca dijo que
lamentaba profundamente que el proyecto del ley del paquete presupuestario que incluía la reforma migratoria, pues se la sacaron, la excluyeron. Entonces no hay en el mediano plazo, no hay una posibilidad de que pues el Congreso de Estados Unidos, que está tan dividido entre los republicanos y los demócratas, consideren una reforma migratoria, pues que es lo que se requiere en este caso para estos 11 millones de migrantes. No, pues además, si no, si lo sacan también se van a quedar sin nada. Ya hay como 10 millones de plazas de gente que no tiene, o de empresas, restaurantes, servicios que están esperando empleados, Dolia. Por ejemplo, Priscila, imagínate si lo sacan, pues se quedan sin nada. Del Claro. campo. Digo, Sí, el campo. Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, desde luego que depende mucho de la mano de obra barata de los indocumentados. Y se les pasó muy mal durante los 4 años de Biden, porque no se consideraba pues de que estaban contribuyendo a la economía de Estados Unidos, que Muy bien. no tenían documentos, pero algunos han vivido aquí 20 años ya. Y de todas maneras estas redadas pues eran una pesadilla, ¿no? La gente se encerraba en sus casas, pero llegaban, tocaban, tumbaban la puerta, los detenían enfrente de los hijos, un desastre. Y afortunadamente pues eso ya con esas medidas se va a suspender, y aunque pues obviamente la derecha del Partido Republicano, los conservadores y los diferentes grupos que siguen siendo muy antimigrantes y muy racistas, pues van a combatir eso, obviamente. Muy bien. Te agradezco mucho, Dolia, como siempre, estamos en contacto. Claro que sí, buenos días. Buenos días, volvemos con más información, Priscila. ¿Con qué volvemos? Así es, Luis. Resulta que Eduardo Torreblanca, analista financiero, nos trae un análisis de qué va a pasar con los bancos del bienestar en México, y es que se planea que para 2022 estén operando una gran cantidad de sucursales de los bancos del bienestar. Sin embargo, ¿qué representa esto para la economía? ¿Qué representa esto para los mexicanos? ¿Hasta cuándo van a, pues, hacerse estas inauguraciones? En Sonora ya hay uno, sin embargo, se estima que deben ser 2,700 sucursales de bancos en donde también se cobrarán remesas, se pagarán nóminas de maestros, de marinos y soldados. Volvemos con Eduardo Torreblanca. El impacto, ¿qué significa los bancos del bienestar?